Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo encuentro del curso de capacitación organizado por el Instituto de Estudios Judiciales, transmitiendo desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín. Me presento, mi nombre es Daniel Alonso, me desempeño como defensor oficial civil acá en el Departamento Judicial San Martín. Y bueno, hemos convenido que en el día de hoy vamos a hablar sobre procesos contradictorios. Vamos a hacer un enfoque desde las garantías y principios que atiende el proceso contradictorio. Vamos a hablar de algunas de las características del proceso, por supuesto respetando que tenemos más charlas dirigidas a aspectos específicos de estos procesos contradictorios. Entonces, vamos a tomar todo desde un lado, un punto de vista más general, más principial, sin perjuicio de que si hay alguna consulta, alguna inquietud sobre algún punto específico, la vamos a desarrollar con las disculpas a quien esté a cargo de las clases específicas. Bueno, ¿qué es esto de los procesos contradictorios, de lo que hoy nos toca hablar? Principalmente es la traducción del encuentro, del choque entre las pretensiones de dos partes, una parte que reclama, que tiene un interés a través de su pretensión que pretende ser cubierta, y una parte que va a resistir o a defenderse de la pretensión, va a ser la parte demandada. Ya desde el planteo de esta situación controversial, vemos que empieza a tomar relevancia una de las garantías constitucionales, que es la de defensa en juicio. Esta garantía constitucional, si bien primigeniamente está planteada desde el punto de vista de permitir la defensa de la parte que es requerida, o en el caso de los procesos penales, que no es nuestro tema de hoy, que es acusada, vemos que sería una visión parcial centrarnos exclusivamente en la posibilidad de que la parte se defienda. La garantía de defensa en juicio, por eso, se desarrolla a través de diversos principios que son los que van a fundar la teoría del proceso y del procedimiento, ¿sí? Donde proceso es el género y procedimiento es la especie. Bien, este conjunto de principios que se empiezan a desarrollar a raíz de esta garantía de defensa en juicio, los podemos enumerar, que todos los conocemos, pero los vamos a enunciar, como los principios de bilateralidad, en donde justamente a lo que propenden los procesos contradictorios es a que ambas partes estén en una situación de igualdad en el acto de presentarse ante la justicia, ¿sí? Porque ahora lo vamos a diferenciar del principio de igualdad, que es el de igualdad ante la ley, que ya todos conocemos. Pero el principio de bilateralidad nos habla de la protección también de otro derecho, de los derechos de nueva generación, de lo que se llama acceso a la justicia y acceso a justicia. Por ejemplo, muy recientemente la Cámara Nacional Comercial dictó el plenario AMBO, en donde se estableció que para hacer totalmente efectiva la protección del consumidor en las causas de consumo cuando tienen que llegar a instancia judicial, en caso de que el consumidor sea derrotado, sea vencido en su pretensión, quede verdaderamente eximido de las costas del proceso. ¿Por qué fue necesario esto? Naturalmente, nadie dudaba en comprender que por una causa de consumo, cualquier consumidor que, agotada la vía de las direcciones de defensa del consumidor y distintas oficinas a lo largo del territorio que protegen los derechos del consumidor, agotada la vía administrativa, si había que acceder a la judicial, nadie ponía en duda que no debían satisfacer gastos de justicia, tales como la tasa de justicia, ni otro tipo de sellados o tributos. Sin embargo, en el supuesto del vencimiento del consumidor en su reclamo, por un principio también procesal de la imposición de costas para el derrotado, surgía la interpretación ambigua
o mejor dicho, en muchas direcciones de parte de los distintos órganos jurisdiccionales respecto de si el consumidor tenía que responder o no. Esta duda en que en algunas jurisdicciones, en caso de derrota al consumidor, se le imponían las costas, naturalmente provoca un temor en el acceso a la jurisdicción. Es decir, si verdaderamente pretendemos hacer efectiva la plena vigencia de un derecho reconocido legalmente y constitucionalmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, como es el derecho de los consumidores, y proclamamos que garantizamos la gratuidad, pero queda la eventualidad de que si le va mal va a tener que responder por todos los costos, provocaba también la retracción de que un consumidor acceda a la justicia. Este fallo plenario, en donde me honro en decir que es citado un compañero nuestro, un amigo nuestro, un funcionario de alto rango de acá del Departamento Judicial San Martín, como es el doctor Gabriel Lanzavecchia, que fue citado expresamente por el plenario de la Cámara Nacional Comercial, en donde se establece que la verdadera vigencia de esta garantía es dejar establecido que la doctrina legal al respecto es no cargar con las costas de un proceso en que resulte vencido al consumidor. El acceso a justicia y el acceso a la justicia quizás me emociona un poco más al conversarlo porque yo soy defensor oficial y es una de las preocupaciones constantes dentro del Ministerio Público, brindar el efectivo acceso a justicia y a la justicia de los justiciables y principalmente de los más vulnerables. Es lo que me hace resaltar este aspecto del principio de bilateralidad, que las dos partes lleguen a la justicia en estado verdadero de igualdad, que la potencia económica o de poder de uno de los contendientes no haga, para decirlo en términos un poco más laxos, no haga asustar al consumidor, ¿no? Que es la parte débil en esta relación. Pero bueno, con todo esto, ¿a qué me refería? Este principio de bilateralidad disgregado de la garantía constitucional de defensa en juicio y que se ve plenamente realizado en el marco del proceso contradictorio, ¿sí? Podríamos también justamente señalar el principio de contradicción. El principio de contradicción que impera en estos procesos, naturalmente, de denominación, nos obliga a todos los que integramos la magistratura, el Poder Judicial, a garantizarles a todas las partes el derecho a que se los escuche, ¿sí? Esto no quiere decir que haya que esperar a la escucha de una de las partes, porque ese derecho bien se puede dejar pasar. Es decir, lo que nos interesa para hacer prevalecer el principio procesal de contradicción, el principio de contradictorio, es que de cada cosa que se debata en el marco de un proceso, las partes, ambas, tengan la posibilidad de ser oídas. Es decir, que el juez o la jueza no puedan decidir sin que ambas partes hayan tenido la misma oportunidad de ser escuchadas al respecto. Naturalmente, el principio de igualdad ante la ley impera en todos los tipos de procesos. El proceso contradictorio no puede ser ajeno a ello. Y, por último, también podemos resaltar el principio de información que hace al efectivo contradictorio en cuanto a que las partes tengan efectiva vigencia de la información de lo que está ocurriendo en el proceso. No nos vamos a meter mucho en el tema porque va a tener que ver más bien con la clase de notificaciones, pero en este aspecto, la notificación, el anoticiamiento de las novedades de un expediente judicial hacia las partes es vital para que se preserve la garantía de defensa en juicio. Naturalmente, seguramente ya lo van a ver en la clase de notificaciones. Tenemos un aspecto formal de la notificación, de cómo debe hacerse, y un aspecto material, que es el del efectivo anoticiamiento de la persona. Lo veremos también cuando veamos nulidades procesales, que como casi todos los de derecho civil sabemos, si un acto notificatorio tuvo algún defecto en cuanto a sus formas o en cuanto a sus elementos constitutivos, pero sin embargo cumplió la finalidad de anoticiar efectivamente a la parte,
la nulidad respecto del medio de notificación no va a ser tenida en cuenta. ¿Sí? Pero bueno, tenemos entonces planteado un marco general que es el de los procesos contradictorios. Se nutren de respetar y hacer efectiva la plena vigencia de la garantía de defensa en juicio que se desgrana en estos principios procesales que acabamos de pasar revista. Pero ¿quién va a ser el que se va a encargar de verificar que la vigencia de estas garantías y principios se respeten a lo largo de todo el proceso y en todos los procesos? Naturalmente, quien esté a cargo de la magistratura, quien esté a cargo de la titularidad de un juzgado, es decir, el juez o la jueza civil y comercial. Y acá el rol del juez, que lo vamos a conversar en unos instantes, ha ido variando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Por supuesto, superada cualquier visión dictatorial de un titular de dependencia judicial que se arrogue las facultades de cada una de las partes y que vaya por exceso, fuera de lo que plantean los contendientes, es una posición que ya ha sido completamente superada. Superada y reemplazada por una visión de un juez imparcial, pero de un juez de una neutralidad absoluta. Todos los que hacemos derecho civil habremos escuchado 1000 veces el adagio según el cual el juez es completamente neutral, escucha exclusivamente lo que le dicen las partes, se atiene exclusivamente a lo que las partes producen, prueban y alegan, y en base a esa situación podrá después encontrarse en condiciones de dictar un tipo de sentencia. Una sentencia que dé una resolución al caso tal cual lo trajeron las partes. Esto una vez un juez, un magistrado de uno de los departamentos judiciales de acá de la provincia, había tenido una charla en donde había sido muy simpático cómo exponía la posición del juez ante la conducta de las partes. No, estoy diciendo un juez porque lamentablemente se me ha ido el nombre, era un juez de San Isidro, no puedo recordar su apellido en este momento. Hace muchos años esto. Y decía, en un proceso judicial lo que le traen al juez es un caso. Sí, bueno, para hacerlo un poco más simpático esto, vamos a decir que en lugar de que un requirente le traiga al juez un caso, le trae al juez un queso. ¿Sí? Pero por supuesto, el justiciable, antes de llevarle el queso al juez, se lo lleva a quien lo va a patrocinar, su abogado o su abogado. Entonces, ¿qué solía ocurrir? ¿Qué suele ocurrir? El abogado que recibía el caso, digo, el queso, rápidamente sacaba del cajón de su escritorio una de esas cucharitas en forma redondita, como para hacer papas no hacer, y empezaba a darle forma al queso. Entonces le decía, bueno, mire, esto lo vamos a sacar. Esto de acá también lo vamos a sacar todito, pero un pedacito lo vamos a poner acá. Y así el profesional iba armando el caso, el queso. Y así le traía el queso al juez. El juez, puramente imparcial, daba traslado del queso para satisfacer el principio de contradicción a la otra parte. Y la otra parte lo recibía, se lo llevaba también al profesional que lo iba a revisar, y este otro profesional hacía la misma actividad que el profesional de inicio y también procedía a desarrollar su faz artística sobre este queso. Decía, bueno, no, en realidad este agujero que está acá se tapa con este pedacito de queso, este acá, y se lo volvía a dar al juez, que sería la contestación del queso. Y acá el juez se encontraba con un queso manoseado por ambas partes y respecto del cual iba a tener que ver quién lograba convencerlo de que el queso era de una forma o de otra. Esta mirada del juez totalmente imparcial se advirtió que tenía algunas falencias.
si bien se respetaba el proceso de contradictorio, ponía al juez en una situación estéril, completamente alejada de las partes, ceñida a lo que las partes dibujaron en el buen sentido, por supuesto, ¿no? No, es decir, no en el intento de que intentaron engañar al jugador, sino que lo diseñaron de una manera acorde a su posición. Y encontramos que a veces la verdad objetiva judicial distaba de lo que era la verdad material y que en definitiva la cuestión se terminaba decidiendo en base a la habilidad, a la astucia, al manejo y al conocimiento que del proceso tenían los operadores judiciales. Bueno, esta mirada se comprobó que también atentaba contra el ideal de justicia, porque merced al ejercicio de estas habilidades y conocimiento y escondites y recovecos y viaductos del proceso contradictorio, a veces el más hábil triunfaba sobre la verdad. Por eso es que el Código Civil y Comercial dota a los jueces de la facultad de dirección del proceso. Y en la dirección del proceso, el juez, la jueza, empiezan a tener un rol más activo. Y ya no se encuentran atados de manos y pies por la presentación de las partes, sino que respetando lo que cada una de las partes viene a traer al juzgado, dirige, previene, sanciona, corrige todos los actos que hacen a la constitución de este proceso y mantiene de una manera eficiente la bilateralidad, la contradicción y la igualdad de las partes a la hora de resolver su controversia. Acá cabe hacer una salvedad. Estamos hablando de los procesos civiles y comerciales, en donde las partes debaten derechos particulares, privados, y no estamos teniendo en consideración, a propósito, a las cuestiones derivadas del derecho de familia. ¿Por qué? Como ya lo verán en la clase que está destinada a procesos de derecho de familia, justamente como en nuestra nación adoptamos un sistema federal con facultades que las provincias delegaron a la nación y facultades que no, y entre las que no delegó es la de la Administración de Justicia Local, cada provincia dicta su propio código de procedimientos. Y como la visión actual del derecho es que el procedimiento tiene un fin legal, un fin teleológico, que es el de traer paz a la resolución de los conflictos entre las partes, teniendo siempre presente que lo que está en juego son derechos de raigambre constitucional, con lo cual no podemos hacer prevalecer una rigidez procesal por sobre derechos de reconocimiento constitucional. Perdón. Entonces, en el caso de derecho de familia, en donde están en juego los derechos de menores de edad, el Congreso Nacional se tomó ciertas facultades y pese a que es una leve intromisión en las facultades que las provincias no le habían delegado al gobierno federal, dicta los principios procesales de los procesos de familia. Principios procesales que deben ser respetados en todas las jurisdicciones. En el caso del proceso civil y comercial esto no ocurre. Ahora bien, estas facultades a los jueces de poder dirigir el proceso y salir de un rol de personas totalmente neutras e inertes, sino constituidos en actores activos del proceso, estaban reconocidas en el Código Procesal. De hecho, los jueces tienen el deber y la facultad de constituirse en directores del proceso. Sin embargo, la costumbre jurídica, la burocratización de nuestros trabajos, hacía que los jueces
empezaran a perder contacto con el caso y las personas y tuvieran un contacto con el expediente. Este alejamiento de los jueces de los problemas que le traían las partes hacía que en lo formal tramitábamos procesos contradictorios, pero en lo material la contradicción se veía soslayada por la apariencia de formalidad. Entonces, esta necesidad fue naciendo en distintos jueces y juezas, en forma aislada, en forma individual, ejerciendo las potestades y deberes que les imponía el Código Procesal, y todo este movimiento de una nueva forma de encarar los procesos contradictorios se terminó traduciendo en el protocolo de actuación que actualmente está en vigencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y no hizo falta reformar nada, sencillamente ejerciendo las facultades y deberes de los jueces en toda su extensión, fue posible llegar a un nuevo sistema en donde la contradicción deja de ser formal para pasar a ser material. Entonces, luego de la constitución del proceso, que también es objeto de una de las clases de este curso, luego de que las partes postulen sus pretensiones, tanto la actora requirente como la parte demandada, requerida y quizás acaso reconveniente, una vez que la postulación de posiciones e intereses está efectuada y trabada, los jueces ahora deben llamar a una audiencia preliminar en donde va a convocar a las partes, sus letrados, y va a tomarla personalmente de una manera moderna y novedosa. Todos ustedes ya están empapados en el procedimiento actual, que tiene como novedad, ya no tan novedad, la registración y videograbación de esta audiencia preliminar, y en donde el juez deberá llevar adelante esta audiencia, tratando de establecer que las partes expongan sus posturas, intenten componer la solución que mejor va a ser a los derechos de ambas y eventualmente definir cuáles son los puntos contrapuestos y delimitar el marco probatorio que se va a desarrollar para que toda la cuestión debatida pueda llegar a una resolución. El punto es acá, ¿cuál va a ser la amplitud del juez en este contradictorio? Ya quedó en claro que no puede permanecer estéril y ajeno y lejano a las posiciones de las partes. Entonces, si revisamos los propios artículos 34 y 36 del Código Procesal, vamos a ver que tiene facultades en todo momento para intentar la conciliación. Y le aclara el Código, por las dudas, para que no tema al juez, que no va a implicar prejuzgamiento el intentar posiciones alternativas de conciliación. El ingreso de esta facultad a ser ejercida en forma concreta viene a registrar una necesidad que es la respuesta a la visión que la sociedad tiene de nosotros, del Poder Judicial, de la justicia. En líneas generales, si ustedes consultan las distintas encuestas que hay al respecto, las personas descreen de la justicia como Poder Judicial, descreen de las soluciones, descreen de que verdaderamente puedan solucionar los conflictos y los problemas que les aquejan, y principalmente entienden que la solución casi nunca es abarcativa, que siempre llega tarde y que no contempla la totalidad del problema. Esto tiene una explicación muy sencilla. El juzgado, a la dirección de su titular, tiene pocas oportunidades de tomar contacto con las partes y empaparse verdaderamente de lo que está ocurriendo. En líneas generales, el contacto era casi nulo. Podemos recordar que
audiencias en donde el código establece que debía estar el juez, solían ser audiencias que no eran tomadas por el juez, sino por otros funcionarios del juzgado, y a veces por oficiales o agentes del juzgado que no tenían rango de funcionario judicial. Y se trataba de una contradicción en el expediente, en el papel. En el marco de este nuevo protocolo de actuación en los procesos contradictorios civiles y comerciales, el juez tiene una llegada directa a las partes. Y acá es donde vemos la necesidad de que el juez esté empapado en las corrientes que tienen que ver con la resolución alternativa de los conflictos. Los jueces y juezas de nuestra provincia y de toda la nación necesitan hoy contar con herramientas que les permitan hacer que las partes pueden llegar a una solución, inclusive en contra de nuestro criterio procesalista objetivo, en donde una de las partes será la gananciosa y otra de las partes será la perdidiosa, va a tener la oportunidad, el titular del juzgado, de hacer que ambas partes resuelvan el conflicto y se vayan con la sensación de que ambos han sido victoriosos, porque ambos han sido escuchados, porque ambos han sido escuchados por la máxima autoridad del juzgado y porque la solución la construyeron las partes de acuerdo a sus necesidades, porque ambas partes se conocen. El punto acá es que casi todos los que estamos en la magistratura, desde distintos sectores, no estamos entrenados en estas circunstancias. Y entonces acá corremos un pequeño riesgo, que es el que en su intención de mediación, el juez termine, sin quererlo por supuesto, intimidando a las partes. Me ha tocado presenciar, desde el ejercicio de mi función, tener audiencias en donde quizás no a veces el magistrado o la magistrada, sino otro funcionario, en su intento de acercar propuestas o fórmulas conciliatorias, suele decir: discúlpeme, doctor, ¿usted está al tanto de cuál es el criterio que tiene este juzgado en asuntos como el que usted está reclamando? Pésimo. Pésimo como intento conciliatorio. Lo que está ocurriendo en ese instante, y perdónenme la expresión, el órgano jurisdiccional te está apremiando. Si a mí, el que tiene que decidir, me anticipa en una propuesta conciliatoria que, doctor, ¿usted tuvo en cuenta cómo resolvemos nosotros estas cuestiones? Ni le digo las veces que el magistrado me ha dicho: mire que en estas cuestiones nosotros aplicamos esta solución. Esta no es la faz que queremos de los jueces en estas etapas conciliatorias. ¿Sí? Acá, la actividad jurisdiccional tiene que estar orientada, primero, a escuchar a las partes. Luego, permitir que ambas partes se expresen, porque ambas partes vienen con posiciones firmes que ya han sido presentadas, planteadas procesalmente como corresponde en el expediente, pero a veces lo que las llevó a las partes a plasmar su presentación de esta manera, viene motivada en otra cuestión que no siempre es jurídica, que no siempre es económica y que no siempre tiene que ver tanto con derechos, sino con emociones. La actividad del juez acá, entonces, va a tener que preservar el contradictorio, pero desde una nueva mirada, desde una nueva óptica. Va a tener que meterse en lo que le pasa a las partes, va a tener que dejarlas expresar. Y luego, naturalmente, una vez que las partes se expiden, plasmar procesalmente, jurídicamente, cuál es el verdadero quid de la cuestión, dónde el juez encuentra que está la verdadera trabazón a los intereses de una y otra parte. Porque si logramos en esta parte llegar a una conciliación y logramos que las partes autocompongan el conflicto, estaremos honrando de la mejor manera y de un modo superlativo
el principio de contradictorio. Escuchamos a los dos y los dos resolvieron la cuestión. Ambos ganaron. Inclusive si una de las dos partes es la que se compromete a realizar ciertas acciones o a abonar ciertas sumas de dinero. Ha solucionado su problema. ¿Sí? Ahora bien, si esto no ocurre, la actividad jurisdiccional en este caso va a tener que centrarse en delimitar específicamente los puntos de traba de las posiciones de las partes y orientar y dirigir a las partes en los medios de producción probatorio que van a ser requeridos para poder resolver. Como todos ya sabemos, en caso de que no haya acuerdo, las partes van a tener un plazo, que lo van a convenir con el juez, para producir toda la actividad probatoria, y ya en esa misma audiencia nos vamos a ir con la fecha de audiencia de vista de causa, en donde una vez que la prueba está realizada, nos encontramos todos para volver a debatir. Acá también hay un cambio en el rol del juez, porque recordarán que en el caso de la prueba pericial, el magistrado ahora lo que va a poder hacer es tener un contacto más directo con los expertos que estudian el tema. De hecho, el juez, al llamar a los peritos para que acepten los cargos, les va a dar una serie de instrucciones sobre los aspectos de lo que tienen que trabajar y va a establecer, o se recomienda que establezcan, una vía de comunicación directa entre el juez y los peritos para poder llegar a la audiencia de vista de causa con un mayor conocimiento de toda la causa. Naturalmente esto no implica de ninguna manera violentar el principio de contradicción. ¿Por qué? Porque la producción pericial va a seguir sometida por las reglas procesales de contradicción. De la producción pericial va a haber traslado a las partes que van a poder expresar sus objeciones a la misma y que van a ser tenidas en cuenta, el juez las va a poner en conocimiento de los peritos, ya sea para que los peritos contesten con antelación o inclusive para que respondan en el momento de la audiencia de vista de causa. Las encuestas de satisfacción respecto del nuevo sistema de protocolo de actuación oral en los procedimientos contradictorios civiles y comerciales ha sido muy positivo. Ha tenido una aceptación por parte de los justiciables y de los profesionales que intervienen, superior al 95%, y ha tenido una tasa de resolución de conflictos por vía de autocomposición de casi el 50%. Y se han acortado los tiempos de duración de un proceso a un plazo que va entre los 2 y los 3 años, cuando antes era muy común que un juicio no tardase menos de 5 o 6 años y se extendiera hasta los 8 o 10 años. Una justicia que llegaría muy tarde y que ya la hemos visto y que no queremos volver hacia eso. Perdón, antes de seguir, Juan, ¿hay alguna pregunta o alguien que desee hacer un comentario o algún aporte? Le damos un segundo mientras me tomo un vaso de agua. Bueno. Tenemos entonces que en los procesos contradictorios el Código Procesal garantiza y prevé la garantía de defensa en juicio a través de los principios que explicitamos, que el nuevo protocolo de actuación en procesos contradictorios que viene a establecer de una manera muy beneficiosa, muy favorable y muy positiva la oralidad en los procesos civiles y comerciales, ha sido una herramienta muy positiva, pero sin embargo no podemos perder de vista el hecho de que de todas las veces en que el principio de contradicción ha sido receptado en el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, el principio básico de contradicción lo vamos a encontrar en el artículo 150, que habla de los traslados.
en donde en términos generales se establece que de toda presentación que se efectúe corresponde dar traslado a la otra parte para que lo conteste en un término. Este traslado es el que garantiza el contradictorio. Este traslado no es obligatorio para la otra parte, sino más bien que es beneficioso y es una carga. Es naturalmente positivo para la parte a quien se le corre un traslado hacer uso del derecho que se le da y contestar y ser oído por el titular del juzgado antes de que se resuelva algo. Este artículo 150 tiene un apercibimiento que mayormente nos hemos olvidado de efectivizar, y es que no sanciona, sino está buscado como una incentivación a que no dejemos pasar este derecho a hacer valer el principio de contradicción. Porque ¿qué establece el artículo 150? Establece que si la resolución que se toma en base al pedido de una de las partes, de la cual se le dio traslado a la otra parte, y esta parte no lo contestó, si luego la resolución que se adopta es contraria al interés de la parte que no contestó el traslado, esta parte carece del derecho de apelar la decisión adoptada. ¿Sí? Esta cuestión, en líneas generales, no la solemos aplicar, aunque una parte haya sido vencida en una posición en la que no contestó el traslado. Si decidiera apelar, se le suele conceder el recurso de apelación. ¿Y por qué esta situación? Por lo que habíamos dicho al principio.